ver. Buenas noches a todos y bienvenidas a nuestro viaje de crecimiento espiritual basado en el libro Una vida con propósito, propósito número 3, cómo derrotar la tentación. Pero antes recordemos que la semana pasada aprendimos que la tentación, aunque busca apartarnos de Dios, también nos coloca frente a una oportunidad de crecimiento. Recordemos que Dios no es el autor de la tentación, pero utiliza la tentación para nuestra respuesta de obediencia y así formar en nosotros el carácter de Cristo. Cuando escogemos amar en un lugar, en vez de tener resentimiento, o cuando confiamos en Dios y entregamos todas nuestras preocupaciones, pues es el fruto del Espíritu que crece en nuestra vida y nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios. Y así es, mi hermanas, el día de hoy aprenderemos cómo enfrentar y vencer las tentaciones. Recordemos que nuestra meta no es vivir con miedo, sino aprender a reconocer la salida que Dios provee y escoger la obediencia como nuestra única opción. Recordemos que cada decisión correcta permite que nuestro carácter se, se parezca a la de Cristo. La tentación toca a todos. Todos enfrentamos tentaciones. No importa cuántos años llevemos sirviéndole al Señor, siempre habrá situaciones que intenten apartarnos de la voluntad de Dios. Ser tentado no significa que hayamos perdido la relación con Dios, simplemente que significa que nos estamos enfrentando a una decisión. La madurez espiritual no elimina las batallas, nos enseñan a responder a esas batallas. En Hebreos 4:15 nos dice, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotras, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es, Jesucristo también fue tentado, pero él permaneció obediente. La victoria comienza antes del acto, comienza en el enfoque, la verdad y la obediencia. Así tenemos la promesa de Dios. Él dice que Dios es fiel en medio de la batalla. Y en 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí hay tres cosas importantes que debemos destacar. Que la tentación es real en nuestras vidas. No porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, ya no vamos a ser tentados, no. Más bien tenemos que tener en cuenta que la tentación aún es más fuerte. También debemos destacar la fidelidad de Dios que es mayor. Por eso dice que Él nos dará juntamente con la tentación la salida. Nuestra responsabilidad es reconocer y decir si obedezco a Dios o obedezco al diablo. Es una decisión importante, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que aun cuando nuestras emociones están presentes, ¿verdad? Y también
tenemos pensamientos tentadores, no quiere decir que ya hemos pecado. Hemos pecado cuando cedemos a esa tentación. La tentación igual a pecado. Recordemos en Hebreos 4:15 que dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí estamos hablando de Jesús. La tentación es una invitación. El pecado ocurre cuando aceptamos esta invitación y obedecemos a esa invitación. Por eso que en esta noche vamos a, a saber cuándo y cómo nosotros debemos evitar esa tentación. Tenemos que entender que un momento incorrecto puede convertirse en una tentación. La tentación distorsiona un deseo. Dios nos creó con emociones, nos creó con todos esos atributos, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando ese deseo se distorsiona. Por ejemplo, todas nosotras deseamos ser amadas, pero muchas veces escogemos ser amadas por relaciones incorrectas o personas incorrectas. Muchas veces tenemos o queremos descansar quizás por el trajín, ¿verdad? Pero puede convertirse eso en pereza. Es un momento equivocado. ¿Por qué? Porque obviamente la pereza no es parte de ese deseo que Dios puso en nuestro corazón. Podemos también el deseo nuestro de ser escuchadas, pero se distorsiona ese deseo cuando nosotros queremos hablar con personas sin límites sabios. Y allí está el problema. También puede distorsionarse un deseo de recibir un reconocimiento, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que si este reconocimiento está fuera de la voluntad de Dios. En Santiago 1:15 nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces aquí tenemos 4 decisiones que abren la puerta, que abren la salida, ¿verdad? Quiero recordarles que prácticamente no son fórmulas, son respuestas de obediencia. Y si ustedes quieren, pueden tomar notas. La primera, reenfocar. Es importante dirigir nuestra atención hacia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia. Esa es la verdad. El segundo, tenemos que esperar a que sea revelada. Comparte la lucha con una persona madura. El tercero es resistir cuando nos sometemos a Dios y usamos la palabra. Y el cuarto, reconocer, aceptar nuestra vulnerabilidad y establecer límites. Ahora vamos a ir con reenfocar. Aquí está la salida. No alimentes el pensamiento, reemplázalo. ¿Qué quiere decir?
que nosotros debemos cambiar de actividad o de ambiente. ¿Por qué? Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que aquí en la mente es el campo de batalla, ¿verdad? Y nosotros no estamos para enfrentar la batalla. Sencillamente lo que estamos aquí es para evitar ese enfrentamiento. Es el Espíritu de Dios que en realidad va a tomar parte en esa batalla. Por lo tanto, sugerencia, necesitamos cambiar de actividad. Si nosotros nos quedamos pensando en algo, en alguna cosa que tal vez nos hizo daño, y luego piensa y dice, no, 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 voy a tratar de hacer otra cosa para evitar seguir teniendo ese pensamiento. Y nuevamente vuelve ese pensamiento. Eso, ese pensamiento cada vez te hace más fuerte. Por eso es necesario, es importante que nosotros cambiemos de actividad o de ambiente. Esta es una recomendación. Yo me acuerdo en Ocmantino dice que él decía a Dios, Dios permíteme ver por dónde viene el enemigo para que cuando yo lo tenga frente yo esté preparado, ¿verdad? Otra recomendación también es orar, orar, adorar y recordar versículos. Debemos llenar nuestra mente con versículos de la Biblia, de tal forma que podamos reemplazar esos pensamientos con los versículos que Dios nos da o que están en la Biblia. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los coritos antiguos, pues obviamente tienen muchos versículos de la Biblia y los pueden ir entonando esos cánticos o ponen esas alabanzas. Y yo recuerdo pues que hay esos coritos que dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Entonces, ese corito es sacado de un salmo y hay muchos de esos coritos. Así es que recordemos coritos, alabanzas, para que estemos nosotros continuamente adorando, alabando a Dios si estamos en esa situación de ser tentados con pensamientos, ¿verdad? Ocupa tu mente en algo saludable, algo que nos ayude a desenfocarnos de ese pensamiento, alejarnos antes de comenzar a negociar. Qué importante, ¿verdad? Aquí en segunda de Timoteo 2:22 nos dice, huye y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Recordemos que el enemigo presenta el pecado como algo atractivo y él después audazmente esconde las consecuencias. Sin embargo, Dios nunca nos abandona frente a la tentación. En cada situación prepara una salida. Derrotar la tentación no consiste solamente en decir no lo voy a hacer, es tomar en cuenta estas pequeñas actividades que podemos hacer al momento. La mente no queda vacía, se llena con palabras. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Así dice Filipenses 4:8. Imagínense cuando, cuando José fue tentado por la mujer de Potifar.
En ese momentito, cuando él fue tentado, dice que no se quedó dialogando con la tentación, sino que huyó. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Al esperar o tomar el tiempo para negociar con esa tentación. La decisión debe ser rápida antes de que nuestra mente comience a justificar esa tentación y se convierta en pecado. Lo que ocultas puede controlarte. Aquí viene la revelación, ¿verdad? Muchas de las veces, quizás, no sé si a ustedes le ha pasado, pero personalmente, a veces tenemos ciertas cosas que no hemos contado a nadie, ¿verdad? Y el enemigo utiliza estos secretos para eh, querer distorsionar, quizás cuando estamos tristes. El deseo de la tristeza está bien, pero el que dejemos pasar a un siguiente nivel la tristeza y se convierta en, dígase, en desesperación, en ansiedad, en depresión, entonces allí estamos cayendo en esa tentación. Por eso es recomendable que compartamos la lucha con una mujer madura, confiable y discreta. Este grupo de mujeres realmente a mí me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente y no solamente a crecer, sino a tener una hermandad genuina. Yo no vivo en Jama, no conozco Jama, pero yo tengo a Silvita que hemos entablado una amistad tan sincera, tan profunda. Cuando, cuando Silvita Harre está pasando una situación, me llama por teléfono, yo estoy dispuesta a escucharla y yo estoy segura que esa experiencia para ella como que le libera porque comparte con alguien. Entonces, cuando venga este tipo de tentaciones, recuerden que tenemos esta comunidad de fe, donde nos vamos juntas, vamos a orar, vamos a tomar la palabra y ahí nos va a recordar la verdad, que es la palabra. Y si hay algo que corregir, pues ahí lo corregimos con amor, como dice la palabra, exhortaos en amor. Y también nos va a ayudar a levantarnos. En Eclesiastés 4:10 dice, si cayere el uno, levantará su compañero. Y realmente eso es lo que nosotros como mujeres de Dios, como mujeres cristianas, establecemos una hermandad genuina, que sea un corazón genuino, donde realmente representemos ese carácter de Cristo. Yo les voy a ser muy sincera, en esta hermandad yo jamás he encontrado algún chisme, eh, alguna cosa que haya ofendido mi corazón. Más bien, me han abierto, María de los Ángeles ha abierto su corazón, ha entregado su tiempo y no solamente eso, sino que hemos aprendido juntas muchas cosas. A más de la palabra de Dios, hemos aprendido sobre cómo alimentarnos bien, cómo utilizar los medios de comunicación, como por ejemplo ahora en Zoom. De tal forma que no vamos a estar solas, sino estamos en comunidad. Y eso es importante. La palabra recuerde que nos permite orientarnos a la verdad, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer cuando sienta que usted tiene algún secreto. Aquí viene la parte interesante, algún secreto.
que cree que realmente no puede ser tratado con una hermana de confianza, bueno, tiene toda la libertad para ir con una persona profesional para que le pueda ayudar. Pero no deje que atormente su corazón porque tarde o temprano se convertirá en pecado en base a las decisiones que usted tome, ¿verdad? Aquí tenemos someter. Un segundito. Primero, sométete a Dios, después resiste. En Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, así dice en Efesios 16. Mientras más nosotros conozcamos de Dios, más vamos a reflejar el carácter de Cristo. Y obviamente vamos a aprender a discernir lo bueno de lo malo. No podemos decir que, no voy a ser tentado porque estoy leyendo la palabra. No, no, no. Vamos a ser tentados con la única diferencia que, que podamos distinguir al momento. Y no distinguimos por dónde es que Satanás quiere atacarnos, quiere, quiere que nosotros caigamos en su trampa. Pero ya el Espíritu de Dios que está en nosotros, pues ya nos advierte, porque dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. La victoria comienza al entregar a Dios el pensamiento, el deseo y la decisión. Recordemos que Jesús fue tentado, ¿verdad? Y él respondió cuando Satanás vino y él estaba en el ayuno de los 40 días y las 40 noches, pues le dijo Satanás que convirtiera esas piedras en pan. Pero él le respondió con la palabra, escrito está. Esto nos lleva a que nosotros debemos memorizar y declarar la palabra y responder con la verdad en el momento y no quedarnos prisioneros en esa tentación. Responde a la mentira con la verdad. Prepara la palabra antes de que llegue la presión. Aquí, muchas veces podemos sentir miedo. Es normal tener miedo, pero este miedo constante ya se convierte en pecado. Recordemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y me gustaría que mientras vamos leyendo esto, vayan ustedes acordándose en qué parte de la Biblia nos habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y cuando ya lo tenga, me avisa. También una de nuestras emociones o parte de nuestro temperamento es la ira, ¿verdad? Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es importante recordar. La ansiedad no es parte de nuestra vida cristiana. Y la palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanosos. Y por último, las palabras. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Nadie no me lo dijo, pero aquí está. Aquí tenemos en segunda de Timoteo 1:7. 1:7. Muy bien. A ver, les voy a dar un tiempito. La ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Segunda de Timoteo 1:7 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Esa? Espérame un segundito. Mm, Creo que no. Esta es, perdón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. excelente. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Vamos a ver quién me dice la cita bíblica. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Santiago 1:20, mi cartica nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Excelente. Prácticamente estos versículos los tenemos que tener en mente para evitar caer en estas tentaciones, ¿verdad? Aquí tenemos el siguiente, por nada estéis afanosos. ¿En qué cita bíblica se encuentra? ¿Alguien que me ayude? ¿No? Muy bien. Vamos a ver. Filipenses 4:6 y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. Esa es la manera que nosotros vamos a contrarrestar a esas tentaciones. No conversemos con la tentación. Necesitamos declarar la verdad y actuar de acuerdo con la verdad. Reconocer tu debilidad es sabiduría. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer cuál es nuestra debilidad, estamos dando puntos a nuestra humildad. Porque todos tenemos puntos débiles. Ahora, preguntémonos por algunos momentos. ¿Usted alguna vez, en algún momento, sí se ha enojado fuerte, sí ha gritado, sí ha golpeado la mesa, ¿verdad? Yo le soy honesta, yo sí, ¿verdad? Sí tenemos esas reacciones, ¿verdad? Pero también necesitamos entender de que nos va a suceder, el ser conscientes de que sí nos va a suceder estas cosas, ¿verdad? No solamente confiarnos de que, bueno, pues yo sí leo la Biblia, hago mis devocionales y no me va a pasar, no me voy a enojar o no voy a tener un mal, no. Aquí en Primera de Corintios 10:12 nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Realmente nosotros sí tenemos que tener en cuenta que debemos establecer límites. Sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar un tiempo para reaccionar. Aquellos que han tomado agenda vida o crecimiento, hay un capítulo donde habla sobre la respiración espiritual. Si yo sé que me enojo rápidamente, obviamente el enemigo va a traer situaciones para que reaccionemos como él quiere. Pero necesitamos respirar el fruto del espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y dejar que la rabia, el enojo se va, ¿verdad? Cuando la tentación ya domina nuestra atención, allí es donde puede convertirse en pecado.
Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, pues allí es cuando nosotros debemos aprender a tener dominio propio. En Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Quiere decir que si ya conozco mis debilidades, y no solamente yo, sino Satanás, sino el enemigo también conoce mi debilidad, yo tengo que tener mucho cuidado de cómo evitar caer en el juego del enemigo. Acuérdese los versículos que les di anteriormente. Si logramos memorizarlos, tenerlos en un papelito, pues, ¿sí? Nos va a ayudar. Dice que la palabra dulce ablanda el corazón. Y tenemos que tomar en cuenta eso. La salida puede parecer pequeña. Tómala rápido. Termina la conversación ya. La salida realmente, como estaba diciéndole, no tenemos que tener un tiempo para negociar con la tentación. Es importante que nosotros tomemos decisiones rápidas. Aquí hay que tomar en cuenta también lo que es convicción y condenación. El Espíritu Santo ya nos muestra el pecado para llevarnos al arrepentimiento y restaurarnos. Cuando hay un arrepentimiento genuino, nuestra actitud cambia de inmediato y nos lleva a esa restauración, a restaurar nuestro compañerismo con Dios. Siempre el enemigo va a pretender causar en nosotros vergüenza, aislamiento, desesperanza, ansiedad, angustia. Si caemos en ese juego, pues ya entendemos que el enemigo nos quiere atrapar, pero no le permitamos. Dice que debemos darle la espalda rápidamente, tómate un tiempo y termina la conversación interna, entrégale a Dios, confiesa tu pecado, y ahí es donde dice que apagas el teléfono y luego sal del lugar que te está afligiendo. Si es posible, llama a una hermana. Recuerda que si esa tentación persiste y no es suficiente llamarle a una hermana o contarle a alguien, pues es necesario hablar con un profesional. De lo contrario, llama a tu hermana y empieza a orar y a traer versículos de la Biblia para darle ese soporte a este hermano. Mientras más tiempo pasemos negociando con la tentación, más difícil se vuelve salir. Es cuestión de segundos. Y es importante que nosotros aprendamos a huir de esta situación. Si caes, no permanezcas en el suelo. El enemigo va a querer jugar con nuestra mente. La semana pasada me encantó cuando Eli dice, y está en el libro, pues que los pájaros pueden rondar tu cabeza, pero no hay que permitirles que hagan nido. El momento que hacen nido en nuestra cabeza, pues allí nos arrastra al piso. Pero la gracia de Dios
nos llama al arrepentimiento y nos restaura. Entonces, acuérdese, primero, confesamos nuestro pecado. Recibimos el perdón de Dios y hay que dar gracias por haber recibido ese perdón y luego levantarnos y continuar. Levantarnos con ese cambio de actitud y continuar en obediencia y bajo la voluntad de Dios. Y aquí en Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos también de nuestra maldad. En el libro de estudio de agenda tenemos el acróstico CASA, ¿verdad? Confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Y en esta noche, pues, yo les puedo decir que Dios convence a nuestro espíritu para restaurar ese compañerismo con Él. Pero el enemigo siempre va a estar ahí para alejar. Recuerde que el pecado, mientras no se tome decisión, la tentación, mientras no se tome la decisión, no es pecado. Y tenemos esos segundos para tomar decisiones, obedecer a Dios y hacer su voluntad. Aquí les traje más o menos como un plan personal. Vamos a ver, quiero que me ayuden ustedes. Vamos a completar la frase que está aquí, ¿sí? Escriba en su cuadernito, en una nota. Esto es para usted. Entonces, ¿en qué nos vamos a reenfocar? Aquí es importante. Cuando aparezca, ¿qué debilidad es la que tenemos? Cuando aparezca, en este caso, mi debilidad es el enojo o la ira, digamos, ¿verdad? Revelaré mi lucha. ¿A quién? ¿A quién voy a revelar mi lucha? Bueno, usualmente yo suelo llamarle a, una hermana que tengo en la iglesia, se llama Clemer, y le cuento, y le digo, mire, estoy un poquito enojada, estoy enojada por esto, por esto, por esto, por esto. Y ella me escucha, solamente me escucha, y me dice, bueno, Kartika, ahorita estoy trabajando, pero en cuanto salga del trabajo, ya ahí platico con usted y me cuenta cómo le va. Pero mientras tanto, por favor, léase estos versículos. Y me da una lista de versículos, ¿verdad? Entonces, resistiré recordando, ¿qué es lo que yo voy a recordar? De que esa es mi debilidad y que el enemigo está intentando, o sea, está tratando de que yo peque para alejarme de Dios. Entonces, yo reconozco que necesito el límite. Y ahí es cuando nosotros, pues, necesitamos saber que es el momento de arrepentirnos, darle la vuelta al pecado, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañaos a vosotros mismos, Santiago 1:22. Nos tenemos que acordar que si ya Dios perdonó mis pecados, yo ya soy libre de ese pecado y no voy a permitir que el enemigo que el enemigo siga atormentándome o amargándome por esa situación. Yo no sé si usted
tomó notas de esto, le puede tomar una captura y practiquen esta mañana, en esta semana. Practiquen esta semana este plan para que podamos poco a poco ir eh, fortaleciéndonos y aprendiendo a derrotar la tentación conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? En conclusión, la victoria comienza cuando escogemos obedecer. La tentación puede tocar la puerta, pero en Cristo no estamos indefensos. Dios es fiel y su Espíritu vive en nosotras y su palabra nos fortalece. Y aquí vamos a acordarnos de lo que nos dice en Primera de Corintios 10:13, que me gustaría que alguien, por favor, me leyera. Primera de Corintios 10:13, ¿alguien tiene a la mano? Entonces, yo les voy a leer. Amén. A ver, Perdón. Primera de Corintios 10:13. sí, Ya. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. amén. Vamos a orar. Padre amado y Padre Santo que estás en los cielos. Una vez más nos has hecho entender, Padre, que tú nos darás la salida. Sabemos, mi Dios, que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que Satanás, el diablo, está como león rugiente. Pero también sabemos, Padre, que tú nos ayudarás, mi Dios de la gloria, y siempre serás fiel con nosotros. Permítenos, oh Dios de la gloria, que cada día que pasa podamos tener el carácter de Cristo. Gracias, Padre, porque tú conoces nuestras debilidades, Padre. Padre, permítenos, oh Dios de la gloria, que en estos días, en esta semana, podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido, mi Dios. Danos sabiduría, danos entendimiento, abre nuestras mentes para que cuando nosotros nos dediquemos a memorizarnos los versículos, pues queden grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos traiga a memoria, Padre. Y así, Padre Celestial, no queremos pecar contra ti, mi Dios. Dios de la gloria, en este momento abrimos nuestro corazón y te pedimos perdón. Perdón si en algún momento al los pensamientos malos han sido persistentes. Perdón porque si en algún momento algún deseo legítimo se convirtió en un pecado, mi Dios. Danos sabiduría, danos entendimiento, mi Dios de la gloria. Queremos hacer tu voluntad, Padre, pero bajo tu palabra, mi Dios. Tu palabra dice que tú enviaste el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Que en esta noche, Dios de la gloria, nos guíes a toda verdad y nos permitas, oh Dios de la gloria, derrotar la tentación con tu palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.